Les presento el programa Guía Electoral 2018, donde el Jurado Nacional de Elecciones informará y orientará a los candidatos, personeros, dirigentes y militantes de las organizaciones políticas sobre diversos aspectos de interés referidos a las elecciones regionales y municipales del 7 de octubre próximo, a fin de contribuir a la participación eficaz de los candidatos y de las organizaciones políticas en estos comicios. Adelante, Jorge. Muchas gracias, Normita. El Jurado Nacional de Elecciones les da la bienvenida a los miembros de las organizaciones políticas a Guía Electoral 2018, un espacio en el que los apoyará en su participación eficaz para las próximas elecciones regionales y municipales. Dime, Normita, ¿qué tema tenemos para hoy? En este programa hablaremos en qué consiste las elecciones internas o también llamada democracia interna, donde los afiliados y no afiliados de las organizaciones políticas eligen a los candidatos a cargos de elección popular como gobernador, vicegobernador y consejeros regionales, y los candidatos a alcalde y regidores de los consejos municipales. Jorge, ¿y hoy quién es nuestro invitado? El día de hoy contamos con la participación de la doctora Jessica Clavijo Chipoco. Ella es directora de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones, con quien vamos a tratar el tema de democracia interna. Doctora Jessica, muchas gracias por estar aquí en Guía Electoral 2018. Gracias a ustedes por la invitación. Bien, Jorge, volvemos tras la pausa. El Jurado Nacional de Elecciones es el JNE. Recuerda, el JNE es el Jurado Nacional de Elecciones, desde 1931 por la gobernabilidad y la democracia. El Jurado Nacional de Elecciones es el JNE. Recuerda, el JNE es el Jurado Nacional de Elecciones, desde 1931 por la gobernabilidad y la democracia. Lo mejor de las noticias electorales en democracia y elecciones. Cada sábado y domingo a las 10 de la mañana. Síganos desde su smartphone o tablet www.jne.gov.pe y sintonice Movistar TV en los canales 44 y 516. Y tras esta breve pausa continuamos con Guía Electoral. Vamos a desarrollar este importante tema. Doctora Jessica Clavijo, ¿nos podría explicar cuáles son las pautas y procedimientos que debe tener una organización política para realizar el proceso de elecciones internas? Muchas gracias por invitarme a este programa de Guía Electoral. Efectivamente, la democracia interna es una fase fundamental en el marco de la inscripción de candidatos, ya que debemos recordar la observancia a la normativa y en ese sentido tengamos claro quizás 4 reglas de oro para poder llevar adelante la democracia interna. En primer lugar, la observancia de la normativa electoral. A todos aquellos que nos están viendo en esta oportunidad, no olviden lo siguiente. En primer lugar, la Ley de Organizaciones Políticas establece cuáles son los parámetros del ejercicio de la democracia interna. Y hay 2 bases normativas que también son fundamentales: el Estatuto de la Organización Política y el Reglamento Electoral. 2 documentos que han sido elaborados y aprobados por la misma organización política y que deben estar acorde a la normativa electoral. Por otro lado, los cargos que deben ser sometidos a elección. No olvidemos que en una elección, por ejemplo, general, se someterán a elección de democracia interna
el cargo de presidente, de vicepresidente, de congresistas, de representantes peruanos al Parlamento andino. En esta oportunidad, al encontrarnos en elecciones regionales y municipales, los cargos que deben ser sometidos a democracia interna son el de alcalde, regidores, gobernador, vicegobernador y consejeros regionales. En tercer lugar, la modalidad de elección. La norma establece 3 modalidades de elección que pueden ser determinadas en el marco de la democracia interna. En primer lugar, a través del voto universal, libre, directo, secreto de los afiliados. Una segunda modalidad podría ser a través del voto universal, libre, directo, secreto de afiliados y no afiliados. Pero ojo, esta modalidad debe estar permitida en el marco de la normativa interna. Y una tercera modalidad sería a través de delegados. Si se optara por esta tercera modalidad, no olvidemos que aquellos delegados que provendrán seguramente de los comités partidarios deben haber sido elegidos previamente a través del voto de los afiliados de la organización política. Y una cuarta regla de oro es el porcentaje de elegidos. La normativa ha cambiado recientemente. 3/4 partes de los candidatos deben ser sometidos a elección bajo las 3 modalidades que mencioné hace algún momento, y una 1/4 parte debe ser sometida a la decisión del órgano que establezca el estatuto o la organización política, porque son los llamados designados o comúnmente conocidos como invitados. ¿Cuál es la importancia que los estatutos y reglamentos guarden concordancia con la ley de organizaciones políticas? Jorge, es fundamental que esta normativa interna tenga concordancia con la normativa nacional establecida en la ley de organizaciones políticas por lo siguiente: cuando los jurados electorales especiales califiquen esa lista de candidatos y establezcan y reconozcan que se ha cumplido con el ejercicio de la democracia interna, la lista va a poder ser inscrita. En caso no se haya cumplido con las reglas de democracia interna, la lista va a tener un vicio insubsanable, es decir, podría acarrear la improcedencia de la inscripción de la lista. Además, es común que se presenten algunas tachas, porque en el periodo de calificación también se da la posibilidad a que cualquier ciudadano presente tachas. En ese sentido, es importante que tengamos toda esta etapa saneada. Doctora, permítame una consulta. ¿Qué sucede si dentro de una organización política se presentan controversias al momento de resolver un tema de elección? Normita, muchas gracias por tu pregunta. Y mira, no debemos asustarnos ante las controversias. Al contrario, es natural que en un grupo humano haya posibilidad de que haya algunos temas divergentes. Pero justamente en el marco de las garantías que debe dar un proceso de democracia interna, esta situación debe ser prevista. La ley establece que hay un comité electoral. Es un organismo autónomo que está conformado por mínimamente 3 integrantes y que se encargan de ver aspectos como la convocatoria, la inscripción de candidatos, la proclamación de resultados, de ganadores, pero también de la resolución de controversias. En ese sentido, es importante recordar que la ley establece que es un deber contar con pluralidad de instancias, con mínimamente 2 instancias que garanticen justamente que cualquier controversia pueda ser resuelta. ¿Cualquier partidario puede observar un proceso? Por supuesto, justamente parte de las garantías de los procesos es que cualquier ciudadano, o en este caso algún afiliado, pueda presentar alguna observación. Es importante reconocer la doble instancia y además establecer que cada una de las etapas debe tener publicidad. Por ejemplo, la convocatoria debe ser pública, la publicación de candidatos también. En el marco de una elección interna debemos conocer a los candidatos. Es por eso que también hay una exigencia relativa a la publicidad de las declaraciones juradas de vida de los candidatos en el marco de un proceso de democracia interna. Y un hecho importante: ¿todas las organizaciones políticas están obligadas a desarrollar el proceso de democracia interna? Gracias por tu pregunta, porque esa es una consulta frecuente. La ley de organizaciones políticas prevé este supuesto para los partidos políticos, para los movimientos regionales, para las alianzas. Hay recientes modificaciones a la ley de organizaciones políticas que establecen que justamente las alianzas electorales, al momento de presentar su acuerdo de unión en el marco de un proceso electoral, deben establecer claramente cuáles serán las reglas de democracia interna. Las organizaciones políticas que no están sujetas a esta obligación son las organizaciones políticas locales, provinciales o distritales. ¿Pueden llevar a cabo democracia interna? Por supuesto que sí, pero la exigencia en el marco de la normativa recae en los partidos políticos, movimientos regionales y en las alianzas electorales. Tenemos una consulta más de Normita.
Jorge, antes de continuar, es importante mencionar la participación del Jurado Nacional de Elecciones en un proceso de elecciones internas. La participación del Jurado Nacional de Elecciones en los procesos de democracia interna es facultativa. El Jurado Nacional de Elecciones fiscalizará el comicio interno siempre y cuando sea solicitado formalmente por la organización política según Ley de Organizaciones Políticas 28.094. Así es, el Jurado Nacional de Elecciones podría participar en el marco de una elección interna. Pero te quisiera comentar algo adicional, Normita. Por mucho tiempo, el Jurado Nacional de Elecciones, OMPE y RENIEC, propuso el poder participar directamente y de manera obligatoria en los procesos de democracia interna. Esto ayudaría muchísimo a las organizaciones políticas, porque tendríamos padrones saneados, gracias a RENIEC, la organización del proceso, gracias a la experiencia que tiene OMPE en esta materia, y la participación del Jurado Nacional de Elecciones en la fiscalización, lo cual ayudaría a prever cualquier situación que pudiera ser subsanada, que se haga a tiempo, antes de que se presenten las listas de candidatos a los jurados electorales especiales. Actualmente nuestra participación no es obligatoria. En el caso de OMPE pueden solicitar de manera facultativa la asistencia técnica, y en el caso del Jurado Nacional de Elecciones la presencia de fiscalizadores el día de la jornada electoral. Una consulta muy importante. ¿Quién solicita la participación de los organismos del sistema electoral en los procesos de democracia interna de las organizaciones políticas? Es necesario que lo soliciten aquellas autoridades legitimadas para ello. Hemos hablado justamente de que el proceso de democracia interna está a cargo de un comité electoral, de un órgano electoral, tribunal electoral, puede tener diferentes nombres en las organizaciones políticas. Ellos están facultados justamente para pedir la participación de los fiscalizadores el día de la jornada electoral u otra autoridad en el marco de la organización política que tuviera estas facultades. Jorge, también es importante conocer los plazos que tienen las organizaciones políticas para desarrollar sus elecciones internas. Conforme a la reciente modificatoria de la Ley de Organizaciones Políticas, los partidos políticos y los movimientos de alcance regional o departamental deben realizar elecciones internas de candidatos entre 210 y 135 días calendario, antes de la fecha de la elección de autoridades nacionales, regionales y locales. Efectivamente, Normita, han habido cambios en el cronograma electoral. Las recientes modificaciones a la ley electoral establecen que ahora tengamos un periodo más largo justamente para desarrollar todas las actividades en el marco de un proceso. Así, por ejemplo, la convocatoria ahora se da 270 días antes de la elección. De esta manera, muchos de los plazos se han adelantado. Entre enero y marzo tuvimos la inscripción de alianzas electorales, y entre marzo y mayo, y este próximo 25 de mayo, vence el periodo de democracia interna, como tú bien has mencionado. Se han adelantado muchas de las actividades y es por eso importante que las organizaciones políticas estén atentas a eso, porque además la inscripción de candidatos también se ha adelantado. Anteriormente era 90 días antes del proceso electoral, ahora es 110 días antes. Entonces debemos estar prevenidos justamente para culminar a tiempo el ejercicio de la democracia interna, porque hay que acotar algo: este plazo no puede ser prorrogable, indefectiblemente vence el día 25 de mayo. Doctora Jessica Clavijo, la Ley de Organizaciones Políticas hace referencia a la hoja de vida en los procesos de democracia interna. Cuéntenos sobre ello. Así es, la declaración jurada de vida es un formato que se ha aprobado recientemente, y un nuevo formato aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones, pero ya es un documento de larga data. Hace varios años los candidatos justamente llenan este formato para poder hacer llegar al electorado información sobre su perfil, información sobre su formación académica, su experiencia laboral, la experiencia que hubieran tenido en otros rubros, así como también se debe mencionar información sobre bienes y rentas, y algo muy importante, antecedentes penales, esos antecedentes que implicarán sentencias por delito doloso, y también aquellos referidos a materia alimentaria, contractual,
Toda esta información es importante que sea fidedigna porque es materia de fiscalización posteriormente. Asimismo, no olvidemos de que es el candidato el que llena esta información, la hace llegar a la organización política y es el personero quien ingresa estos datos en el sistema de Clara del Jurado Nacional de Elecciones, pero la responsabilidad es del candidato. Es por eso que cualquier sanción que se impone a nivel electoral va justamente dirigida al candidato. La omisión de información sobre antecedentes penales o, por ejemplo, bienes y rentas puede acarrear la exclusión del candidato en este proceso electoral. Doctora, ¿el responsable del llenado de esta información es el propio candidato? Así es, Normita. Como te mencioné, en el marco de democracia interna son los candidatos los que presentan esta información a su organización política. Quienes son sometidos al proceso de democracia interna la presentan al momento de presentar su candidatura y aquellos que son designados en el momento en que aceptan por escrito justamente su designación o invitación. Entonces la organización política cuenta con esta valiosa información que posteriormente será ingresada al sistema de Clara. Lo que hace el personero es llenar el sistema. Posteriormente imprime el documento y se lo entrega al candidato para que lo pueda firmar, para que ponga su huella digital y también pone su firma el personero. Una breve pausa y continuamos con Guía Electoral 2018. Las obras se van a hacer entre cuatro paredes y el pueblo no va a tener acceso a lo que realmente está ocurriendo. Sería prácticamente como si no existiese. En este contexto, la existencia de este canal del Jurado Nacional de Elecciones cumple una función de primerísimo orden. Yo que leo a diario El Peruano, siempre paso una revisión a todas las resoluciones que dicta el Jurado Nacional de Elecciones y puedo apreciar que lo que estoy manifestando en este momento es con pleno conocimiento de causa. Por otra parte, los programas que se transmiten en este canal también es un foro educativo a favor de toda la población del Perú. Es importante destacar que para estas elecciones regionales y municipales 2018, el Jurado Nacional de Elecciones ha puesto a disposición de las organizaciones políticas la ventanilla única de antecedentes para uso electoral, una herramienta que les servirá para seleccionar candidatos idóneos para este proceso. Jorge, permíteme una breve explicación. El Sistema Informático de Ventanilla Única de Antecedentes para Uso Electoral es una herramienta para las organizaciones políticas, cuyo fin es poner a disposición información judicial y policial, posibles órdenes de captura, datos de morosidad con la SUNAT, así como deudas municipales y de pensión de alimentos. El Jurado Nacional de Elecciones considera que con esta información, las agrupaciones políticas podrán realizar una selección informada de sus posibles candidatos. Efectivamente, la ventanilla única de antecedentes para uso electoral es una herramienta que el Jurado Nacional de Elecciones ha puesto a disposición de todas las organizaciones políticas. Es un procedimiento muy sencillo, solamente con un usuario y una clave de acceso podemos tener información en tiempo real en relación a antecedentes penales, órdenes de captura no solo nacional, sino también internacional, información sobre bienes registrados ante la SUNAT y otra información que está contenida en la ventanilla única que puede ser de mucha importancia
para las organizaciones políticas, ya que no debemos olvidar que las organizaciones políticas son el primer filtro para tener candidatos idóneos, para tener una oferta electoral adecuada justamente para la ciudadanía. Además, es importante recordar que este es un procedimiento fácil, sencillo y además gratuito, porque el Jurado Nacional de Elecciones brinda los usuarios y las claves de acceso a los personeros de manera gratuita. ¿Qué sucede si un proceso de elecciones internas cuenta con observaciones? ¿Y qué es lo que hay que desarrollar para subsanarlas? Es posible que en el proceso de democracia interna hayan algunas situaciones que deban ser subsanadas, pero es importante recordar que cualquier falencia en el proceso de democracia interna debe ser subsanada, pero dentro del periodo, dentro del plazo establecido para esta actividad, máximo hasta el 25 de mayo. Por eso es importante recordar que no debemos esperar hasta el último momento para llevar adelante nuestra democracia interna, ya que es posible que después de la elección se puedan presentar algunos cuestionamientos dentro del marco de las garantías que da esta etapa. Es por eso recomendable que ustedes tomen las previsiones del caso para llevar con holgura este procedimiento. Tengan una fecha de elección que no esté muy cercana a la fecha límite para que en caso haya alguna situación que subsanar, lo hagan dentro del plazo. Jorge, creo que en este momento es importante hablar de las cuotas electorales. Así es, Normita, es fundamental tener presente lo relativo a las cuotas electorales. No olvidemos que hay una exigencia del 30% de cuota de género en la lista de candidatos, 20% de cuota de jóvenes y un 15% de representantes de comunidades indígenas y nativas, dependiendo de la circunscripción, ya que el Jurado Nacional de Elecciones ha emitido resoluciones sobre el particular. Así como debemos tener presente la Ley de Organizaciones Políticas, el Estatuto y el Reglamento, no olvidemos visitar el portal del Jurado Nacional de Elecciones, que en el link de elecciones regionales y municipales también ha puesto a disposición los diferentes acuerdos y reglamentos que tienen precisiones sobre el cumplimiento de los requisitos para la inscripción de candidatos y también, de manera fundamental, para el estricto cumplimiento de las cuotas electorales. No debemos olvidar que el no cumplir con las cuotas electorales podría acarrear además que no se puede inscribir la lista de candidatos. Entonces es importante destacar el cumplimiento de la normativa electoral con respecto a las cuotas electorales que se desarrollan dentro de los procesos de democracia interna. Así es, Jorge, es por eso de que debemos establecer cuáles son los lineamientos para la conformación de las listas al interior del ejercicio de la democracia interna. Debemos cumplir con los plazos, debemos cumplir con lo que establece la normativa, debemos cumplir justamente con los porcentajes de elegidos y también de designados, y el tema de las cuotas electorales es fundamental. Un hecho muy importante es saber cuáles son los impedimentos que pueden afectar a una organización política para poder inscribir su lista. Debemos tener en cuenta que la misma normativa establece requisitos para ser candidato, así como también establece algunos impedimentos para ser candidato. Por ejemplo, no puedo presentar una lista incompleta. No puedo dejar de tener observancia en relación al domicilio, es un requisito fundamental, el contar con 2 años de domicilio contados desde la fecha límite para la inscripción de candidatos. O no puedo dejar de observar, por ejemplo, aspectos sobre la edad, el requisito de tener la mayoría de edad o contar con más de 25 años para postular a gobernador o vicegobernador regional. Hay diferentes requisitos que deben ser observados e impedimentos, como por ejemplo en el caso de las renuncias. Si soy alguna autoridad, si soy un funcionario público, hay algunos requisitos en relación a las licencias y a las renuncias. Por eso, el aspecto referido a democracia interna, además de ser una buena práctica al interior de la organización política, implica que justamente los personeros, el comité electoral y todas las autoridades de la organización política sean conocedores y estén atentos de cuáles son las reglas. Toda la información está en el portal del Jurado Nacional de Elecciones, www.jne.gov.p, en el link de elecciones regionales y municipales, en el que se establece, además del cronograma electoral, diferentes pautas. Asimismo, contamos actualmente con oficinas desconcentradas a nivel nacional y ya con 93 jurados electorales especiales y con un sistema de atención de consultas en la sede central del Jurado Nacional de Elecciones. Doctora Jessica Clavijo, queremos agradecer enormemente su participación didáctica aquí en Guía Electoral. Gracias por su invitación y espero poder acompañarlos en Guía Electoral en una próxima oportunidad.
Y así hemos llegado a la parte final de Guía Electoral 2018. Agradecemos enormemente su participación en este esfuerzo del Jurado Nacional de Elecciones por brindar a las organizaciones políticas el apoyo para el uso correcto de la normativa electoral. También queremos agradecer a Normita. Gracias por participar con nosotros y sintonizarnos en JNTV. Hasta el próximo programa.